Bien, un abrazo hermanos a cada uno de ustedes, saludos de mi parte, que tengan un tiempo lindo hermanos. Yo aquí insistiendo, ¿no es cierto?, en aprender algo de la palabra, que el Señor nos bendiga con su palabra y que podamos, ¿no es cierto?, aprender algunas cositas pequeñas que sean, ¿no es cierto?, tenemos la bendición de poder hacerlo. Hermanos, ya estamos avanzando en el capítulo 7, hermanos, de Hebreos, capítulo 7 de Hebreos. Yo les animo, hermanos, cuadrangulares.cl, la radio, aquí estamos en vivo, también estamos en vivo en Facebook. Algunos quizás no logran tomarlo en la mañana, pero pueden tomarlo posteriormente. La idea es que vayan estudiando la palabra del Señor cada vez que podemos hacerlo. Así que un saludo a cada uno de los que están aquí conectados con nosotros o los que se van a conectar. Les honramos y bendecimos su gracia por ustedes, ¿ya? Así que hermanos, vamos entonces al capítulo 7. Dice así. Voy a leer entonces el capítulo 7, parte del 7 porque es muy largo. Dice: Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de una batalla en la que había derrotado a unos reyes, Melquisedec salió a recibirlo y lo bendijo. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. El nombre de Melquisedec significa rey justo, pero también se le llama rey de Salem, que significa rey de paz. Y nadie sabe quiénes fueron sus padres, ni sus antepasados, ni tampoco cuándo o dónde nació y murió. Por eso él, como sacerdote, se parece al Hijo de Dios, que es sacerdote para siempre. Ahora bien, Melquisedec era tan importante que nuestro antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que ganó en la batalla. De acuerdo con la ley de Moisés, si un sacerdote pertenece a la familia de Leví, tiene derecho a recibir la 10ª parte de todo lo que gana el pueblo. No importa que el sacerdote sea del mismo pueblo o familia, todos por igual tienen que dar la 10ª parte. Y aunque Melquisedec no pertenecía a la familia de Leví, recibió la 10ª parte de lo que había ganado Abraham, a quien Dios le había hecho promesas. Melquisedec bendijo a Abraham, ¿ya? Y como todos sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. Vamos a leer solamente hasta ahí, ¿no es cierto? Vamos a intentar, hermanos, dilucidar algunas ideas, si podemos, ¿no es cierto?, sacar adelante un poquito este tema del sacerdocio, ¿no? Porque en el fondo lo que está el autor intentando aquí, una vez más, hermanos, está intentando que podamos, que el sacerdocio de Cristo es superior, ¿ok? Así que, hermanos, damos gracias al Señor por esto, ¿no? Así que vamos entonces a ver algunos detalles. Aquí vamos. Primero que nada, hermanos, notamos acá, ¿no es cierto?, que Melquisedec sale al encuentro de Abraham, ¿cierto?, cuando éste volvía de rescatar a Lot, ¿ya? Su nombre era Rey de Justicia y es indudablemente apto para su carácter, que lo marca como tipo del Mesías y de su reino. Era un tipo del Mesías, ¿no? Entonces el nombre de su ciudad significa paz, y como rey de paz era tipo de Cristo. Entonces el príncipe de paz, en este caso estamos hablando del gran reconciliador entre Dios y el hombre, y vemos que nada se registra acerca del comienzo o el fin de la vida de este personaje ya llamado Melquisedec. Así que como tipo recuerda al Hijo de Dios, cuya existencia es desde la eternidad y hasta la eternidad, que no hubo quien fuera antes de él y que no tendrá nadie, ¿no es cierto?, que venga después de él. En su sacerdocio nos referimos, ¿no? Entonces cada parte de la Escritura honra al gran Rey de justicia, ¿ya? Al gran Rey de justicia y de paz. Entonces aquí vemos, hermanos, que nuestro glorioso sumo sacerdote y salvador, y mientras más le examinamos,
más estaremos convencidos, hermanos, de que el testimonio de Jesucristo es el espíritu, en el fondo es el espíritu de la profecía. Así que vemos ya en estos versículos cómo, hermanos, el sumo sacerdote que iba a aparecer después, del cual Melquisedec era un tipo, obviamente debía ser superior a los sacerdotes levíticos. Ese era un poco el tema. Era superior a los sacerdotes levíticos. Y aquí notamos la gran dignidad y la felicidad de Abraham, ¿no es cierto? Él tuvo las promesas, un hombre rico, un hombre dichoso, ¿no es cierto? Un hombre que indudablemente tenía las promesas de la vida y que es ahora también la vida venidera, ¿no? Entonces, este honor tienen todos los que reciben al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigamos adelante en nuestros conflictos espirituales, porque ese pareciera que era el problema. Sigamos adelante con nuestros conflictos espirituales, confiando en su palabra, confiando en su poder, atribuyendo nuestras victorias a su gracia y deseando, obviamente, ser hallados, hermanos, y bendecidos por Él en todos nuestros caminos, ¿ya? Y aquí, entonces, notamos, hermanos, que... Quiero mencionarles aquí, hermanos, nuevamente hablar un poquito de este rey de Salem, el rey de Salem, justamente, ¿no es cierto? Este varón llamado Melquisedec. Vemos, hermanos, que vemos cómo él sale al encuentro y bendice a Abraham, ¿ya? Y Abraham aparta, ¿no es cierto?, para él una 10ª parte del botín. Como ya hemos visto, hermanos, los dos pasajes en los que el autor de Hebreos se basa en este argumento, fíjate que son en Salmo 110, 4 y Génesis 14. 18 al 20, ahí está un poco en este caso el argumento, está en la historia, ¿no es cierto?, en la historia de Génesis. Vemos que Melquisedec entonces es una figura un poco extraña y casi misteriosa, diría yo, y aparece como caído del cielo, ¿no? Y no se dice nada de su vida, no se dice nada de su nacimiento, de su muerte o de su genealogía, o sea, de dónde procedía. Sencillamente aparece, ¿ya? Entonces le da a Abraham, dice, pan y vino, cosa que para nosotros que leemos un poco la historia del Nuevo Testamento, tiene una matiz sacramental, podríamos decir, ¿ya? Y él bendice a Abraham. Y seguidamente, hermano, se desvanece, ¿eh? Fíjate que después se desvanece en la escena de la historia, tan rápidamente como él había entrado. Y no nos sorprende entonces que el autor de Hebreos, ¿ya? Hay que tratar de ver lo que quería decir el autor. Esa es la clave de todo estudio, ¿no es cierto?, que hacemos en este caso. El autor de Hebreos haya encontrado, ¿eh?, un símbolo de Cristo. Melquisedec es un símbolo de Cristo, ¿ya? Y era por su nombre, que era Rey de Justicia, y por su reino, que era reino, ¿no es cierto?, Rey de Paz. Entonces el orden es tanto significativo, ¿eh? El orden es significativo como inevitable. Por ejemplo, la justicia debe siempre ya preceder a la paz. Sin justicia no puede haber paz. Y aquí quiero que esto lo aprendamos brevemente, ¿no? Porque, por ejemplo, mire, en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Y luego viene la paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Primero la justicia, luego la paz. Y otra vez en Romanos 14, 17, el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el orden siempre es el mismo. Primero va la justicia y luego la paz. Entonces podría decirse, hermanos, que toda la vida, hermanos, ¿ya?, es una búsqueda de la paz. Toda la vida es una búsqueda de la paz. Y también que los hombres insisten en buscarla. Fíjate que el hombre busca y busca la paz por todos lados y lamentablemente no se puede encontrar. Buscan la paz en el escape, por ejemplo,
se tratan de escapar de las cosas, ¿no es cierto? Pero lo malo del escape es que siempre tenemos que volver al punto de partida. Buscan en la paz, ¿no es cierto?, en la evasión. Muchos buscan la paz huyendo de sus problemas, encerrándolos en el inconsciente y siguiendo esta táctica de la avestruz, ¿no? No hay paz, hermanos, en ningún tipo de arreglo provisional, digamos. No es posible lograr algún tipo de paz llegando a algún acuerdo forzoso, ¿ya? Y vemos, hermanos, que podemos buscar la paz matizando algún principio o mediante un arreglo en la que ninguna de las dos partes te queda satisfecha en el fondo. Sin Cristo no se puede, es imposible. Entonces vemos, hermanos, que está el camino de la justicia, ¿ya? Y por así decirlo de otra manera, de la voluntad de Dios. No puede haber verdadera paz hasta que digamos, hágase tu voluntad. Eso es lo primero, la justicia. O sea, hay que arreglar la situación con el Señor primero. Sin esa justicia, porque acuérdate que cuando recibimos a Cristo, Él nos cubre con su manto de justicia o con su vestido de justicia, ¿sí? Entonces, una vez que se ha dicho de veras, ¿no es cierto?, la paz inunda el alma. Una vez que ya hemos dicho, Señor, bien, que se haga tu voluntad en mi vida, ahí viene la justicia. Y luego viene la paz. Y así se le sucedió, de hecho, a Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿no es cierto? Con una tensión tan grande que él traía y tenía, que llega a sudar sangre, hermano. Y en aquel huerto se dice que él aceptó la voluntad de Dios. Y obtuvo, ¿qué cosa? Obtuvo la paz. Entonces, seguir el camino de la justicia es aceptar la voluntad de Dios. Entonces, es quitar la raíz de la inquietud, hermano, en el fondo, y encontrar el camino de la verdadera paz duradera. Entonces, el autor de Hebreos amontona varias palabras, ¿no es cierto?, para demostrar que Melquisedec no tuvo ascendientes, ¿ya? Y lo hace contrastando el nuevo sacerdocio de Jesucristo con el antiguo de Aarón, ¿ya? O sea, hace una comparación. Ningún judío podía ser sacerdote, mira ese detalle, ¿eh? Ningún judío podía ser sacerdote a menos que sus ascendientes se remontaran ininterrumpidamente hasta Aarón. Eso, mire, y si cumplía esa condición, nadie le podía impedir ser sacerdote, salvo que padeciera alguno de ciertos defectos físicos que enumeraba la ley. Entonces, si se casaba con una hija de sacerdote, ella tenía que presentar toda su línea, ¿no es cierto?, su línea genealógica, por lo menos de 4 generaciones, ¿ya? Entonces vemos, hermanos, que es un hecho extraño y casi increíble, ¿no?, que el sacerdocio judío dependiera, estoy hablando de todos los sacerdotes de aquella época que eran de la tribu de Leví, no te olvides, hermanos, dependiera hasta tal punto de la genealogía. De hecho, las cualidades personales no se tenían prácticamente en cuenta, no importa cómo fuera, tenía como la herencia, por así decirlo, tenía la genealogía, ¿no? Pero Jesucristo era el verdadero sacerdote. Y ahí el autor va argumentando, ¿no es cierto?, para demostrar que ese sumo sacerdote era increíblemente superior a los de la tribu de Leví, a los del Antiguo Testamento, no por lo que había heredado de los hombres, sino por quién era. Entonces, algunas de las palabras que Hebreo amontona aquí son bastante sorprendentes y dice que Melquisedec no tenía genealogía. Y esta palabra, hermanos, que no se encuentra en ningún otro texto original, ¿eh? No se encuentra en ningún otro texto, y que es posible, dicen algunos autores, que el autor inventara, ¿no es cierto?, para hacer hincapié en que el ministerio de Jesús no dependía de sus antepasados, y probablemente entonces se trata de una palabra nueva para presentar una idea nueva. No sé si me capta la idea, ¿no? Dice que Melquisedec no tenía padre, que es Apator, ¿ya?, ni madre, que es Ametor. Y estas palabras son muy, muy interesantes, porque en el original corriente se usaba en relación con niños desamparados, fíjate, o con gente de una baja categoría, por así decirlo, me refiero a baja en lo relacionado con lo social, ¿no?
Entonces, y de hecho, Apator tiene una acepción técnica legal en el original. Vemos que era la palabra que se usaba en documentos legales, especialmente en partidas de nacimiento, ¿no? Para un padre desconocido y por tanto ilegítimo. Entonces, es interesante, ya es muy, muy especial, hermanos, de que el autor de Hebreos usara estas palabras para recalcar lo que quería decir. Entonces los autores cristianos, hermanos, tenían una habilidad especial para redimir ciertas palabras, ¿no es cierto? Lo mismo que a hombres y a mujeres. Ninguna expresión le parecía demasiado fuerte al autor de Hebreos, ¿no es cierto?, para hacer resaltar el hecho de que la autoridad de Jesús dependía solamente de su persona y no de ninguna otra. Entonces aquí notamos, hermanos, cómo se hace ver en los versículos del 4 al 10 la superioridad, hermano, la grandeza de Melquisedec en este caso. Es indiscutible, hermano, que es el menor el que recibe la bendición del mayor. Acuérdense que Melquisedec bendice a Abraham, o sea, siempre, ¿no es cierto?, el menor es el que recibe la bendición del mayor. Y asimismo, por una parte, son hombres que mueren los que reciben los diezmos. Pero en este caso se trata de un hombre que está demostrado que vive. ¿Te fijas? Además, por decirlo de alguna manera, a través de Abraham, también Leví, porque de hecho se dice que Leví era nieto, me da la impresión de Abraham, ¿no? Entonces, el mismo que recibe los diezmos, se los entregó a Melquisedec, porque todavía estaba en el cuerpo de su antepasado cuando le salió al encuentro de Melquisedec. La verdad, hermano, yo quisiera que esto quedara un poquito más claro, pero no es tan fácil. Por eso que pocos se meten con hebreo, hermano. Menos en este capítulo que habla de unas cosas bien complejas que quisiéramos dejarlas bastante claro. Pero vamos a intentarlo. Capítulo 7, muy, muy difícil de comprender fácilmente, pero que pedimos la ayuda al Señor para que Él nos ayude a comprendernos de luz en esto de la palabra. ¿Ya? Entonces vemos, hermanos, que el autor de Hebreos, en el fondo lo que quiere hacer es eliminar estos problemas intelectuales que los judíos cristianos tenían con el Evangelio. Acuérdense que Hebreos es una carta que está dirigido a judíos, ¿no es cierto?, que se habían convertido. Entonces, y tenían ciertos problemas porque se habían detenido, no estaban avanzando, no estaban creciendo porque tenían este tipo de problemas. Estos problemas intelectuales, ya, si Jesús es superior, no es superior a nuestro sumo sacerdote, estaba ahí como la lucha y la pelea en eso, ¿no? Y esto les estaba estorbando a ellos para poder continuar madurando en Jesús, porque esa era la clave. Había que crecer, había que avanzar. De la misma forma, muchos cristianos, fíjate, mira, yo te voy a poner el ejemplo, muchos cristianos se traban en cosas intelectuales, ya que podrían ser resueltas para que pudieran seguir adelante con Jesús, ¿ya? Si un cristiano está trabado con temas, por ejemplo, ciertos temas medio controvertidos, por ejemplo, como la creación, la evolución, la validez de los milagros, o si el cristiano es salvo siempre salvo, o si la salvación se pierde, hermanos, ni ahí con eso, no sé si me entiende, o sea, son cosas para mí de segunda importancia. ¿En qué sentido? Lo que importa realmente es que Cristo está dentro de tu corazón, dentro de tu vida, y tú tienes que avanzar y crecer y dar el fruto que requiere la tierra, porque la tierra ha sido regada, ha sido bendecida, y ¿qué es lo que se espera de eso? Se espera, ¿no es cierto?, que haya frutos, que haya bendición. Entonces, hermanos, necesitamos seguir avanzando en Jesús y no se quede enredado con alguna cosa que a lo mejor no entiende, no capta, que es, por así decirlo, y disculpe si me equivoco, pero como de segunda importancia. Lo más importante es quién eres tú en Cristo y quién es Cristo para nosotros. Eso es lo importante. Entonces, vemos entonces, hermanos, que después de que Abraham derrotó a la alianza, ¿no?, de los reyes que habían tomado cautivo a su sobrino Lot,
se encuentra con este misterioso sacerdote, ¿ya? Entonces, la historia nos muestra el peligro de combinar, hermanos, la autoridad civil con la religiosa. Por eso Dios le prohibió a los reyes, ¿ya?, de Israel que fueran sacerdotes y a los sacerdotes que fueran reyes. Entonces, fíjate el caso de Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y es una única excepción. Era la única excepción. Cuando habla del sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec no era solamente un adorador del Dios verdadero, tenía el honroso título de sacerdote del Dios Altísimo. ¿Te fijas? ¿Ya? Y la grandeza de Dios magnifica la grandeza del sacerdocio de Melquisedec. ¿Te fijas que este hombre aparece, ¿no es cierto? Seguramente siempre Dios tiene gente que ha conocido al Señor y se han mantenido en la vida, digamos, con mucha riqueza, con mucha pureza, con mucha búsqueda, y se mantienen. Y ahí aparece este hombre, ¿no? Bueno, algunos dicen que también podría haber sido una especie de aparición, por así decirlo, del mismo Jesús. No está claro eso, ¿no? Entonces, vemos que cualquier sacerdocio es evaluado de acuerdo al estatus de la deidad, ya, a la cual servían, lo que significa que Melquisedec debe haber sido, ¿no?, de un tipo de sacerdocio altamente exaltado, ¿ya? Entonces, y dice, y le bendijo Melquisedec, bendijo a Abraham, y Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Y en este caso todo se refiere cuando se refiere a todos, se refiere a los despojos de la batalla y a todo, ¿no es cierto?, de las posesiones que Abraham tenía en total. Le da todo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, acuérdense que los diezmos se le daba a los sacerdotes levitas, no a otro. Sin embargo, viene Abraham y se los da a este varón, que no era de Leví, no era de la tribu de Leví. Y aquí esto por eso te digo que el capítulo 7 es como para meterse y estudiar lo que más podamos, porque hay que comprender ciertas cosas. De hecho, el orden es sutil, pero importante, ¿no? Primero, Melquisedec, en su mismo nombre, es llamado, como dije, Rey de Justicia. No se olvide ese detalle. Y luego es llamado Rey de Paz, ¿ya? No te olvides de ese detalle. Siempre, siempre la justicia viene antes que la paz, ¿ya? Entonces, la justicia es el único camino verdadero a la paz, ¿ok? Y en este caso, ¿quién la imparte? El Señor Jesucristo. Él dice que nos justificó. ¿Te fijas? Entonces, cuando Él nos justificó, tenemos paz para con Dios. Estamos en paz para con el Señor. Así que sin padre, dice, sin madre, no sé, increíble, ¿no? En lo que se refiere en todo el registro bíblico, ¿no es cierto? Él no tiene padre, ni madre, ni principio de día, ni fin de día. Entonces, a pesar de que todos los comentaristas, ¿no es cierto?, están en desacuerdo unos con otros en este punto, algunos piensan que sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, significa que Melquisedec era un rey celestial, ¿ya? Sino es que, o como dije, algunos creen que es una aparición preencarnada de Jesús mismo. Por eso digo que no es fácil resolver ese tema, ¿ya? Pero dice, hecho semejante al Hijo de Dios. O sea, Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Y en realidad no es que Jesús tenga un tipo de sacerdocio como el de Melquisedec, sino al contrario. Melquisedec tuvo un tipo de sacerdocio como el de Jesús, ¿ya? Y de hecho, hermanos, dice hecho semejante. Aquí hay una palabra en el original que no es usada en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Es una palabra que sugiere, ¿no es cierto?, que se utiliza en el activo de una copia o facsímil o modelo, o en el pasivo hecho semejante a. ¿No es cierto? Dice hecho semejante a. Es como si el Padre no pudiera esperar, ¿ya?, por el día de la entrada sacerdotal
ya de su hijo en el velo, sino que debe anticipar las maravillas de su ministerio al personificar sus rasgos más importantes en miniatura. Como digo, no es sencillo entender esto, ¿ya? Y dice, permanece sacerdote para siempre. Y esto se refiere a la continuación del sacerdocio de Melquisedec. Es la evidencia entonces de que Melquisedec fue en realidad aparentemente Jesús apareciendo en el Antiguo Testamento. Entonces el sacerdocio de Jesús permanece hasta este día. Y es hasta este día. Y es por la eternidad. Y no hay ninguna posibilidad que algo pase o algo sucede. Él es ya rey para siempre y sacerdote para siempre. Entonces, y aquí notamos entonces, hermanos, cómo cuando hablamos, ¿no es cierto?, de que Abraham el patriarca dio diezmos del botín a los hijos de Leví, ya vemos que el sacerdocio de Leví recibía los diezmos de Israel como un mandamiento, ¿no? Y Abraham dio el diezmo voluntariamente, lo dio a Melquisedec, y esto hace, ¿no es cierto?, que lo que Abraham dio a Melquisedec sea más grande que el pago de diezmos por parte de Israel al sacerdocio instituido por Moisés. Acuérdense que el sacerdocio instituido por Moisés eran todos los levitas. ¿Te fijas el detalle? Ya, y en este caso él se lo da a alguien que no era de la tribu de Leví. Recuerde de qué tribu es Jesús. Jesús tampoco era de la tribu de Leví. ¿Te fijas? Era de la tribu de Judá. Entonces aquí notamos, ¿no?, que debido a que toda la tribu de Leví estaba genéticamente en los lomos de Abraham, cuando él hizo esto, vemos el sacerdocio de los levitas prácticamente pagando el diezmo al sacerdocio de Melquisedec. Y esto muestra, hermano, que Melquisedec está en una posición de autoridad sobre Abraham y su descendiente Leví. En este caso, ¿te fijas? En lo relacionado a lo espiritual, los levitas eran como lo máximo ahí, ¿no? Y aquí queda así como al otro lado. Melquisedec, que es tipo de Cristo, es superior a ese tipo de sacerdocio. Y eso es lo que quería explicarles, ¿no es cierto?, a los hebreos, de que infinitamente el sacerdocio de Cristo era superior a los de la época ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, de la misma forma, el menor es bendecido por el mayor. Por lo tanto, Melquisedec mostró que era mayor que Abraham cuando lo bendijo. Entonces, en esta parte, Abraham aceptó que Melquisedec era mayor cuando recibió la bendición. Entonces, la bendición de la que se habla aquí no es simplemente desearle bien a otros, ya lo cual también puede ser hecho por menores a mayores, sino que es la acción de una persona autorizada para declarar las intenciones de Dios de otorgarle cosas buenas a otro, ¿ya? Entonces, este capítulo es muy doctrinal, por así decirlo, y explica todo lo que era el sacerdocio de aquella época y lo que significa el sacerdocio de Cristo en esta oportunidad. Entonces, y ahí nos damos cuenta, hermanos, que según ya el versículo 11, el sacerdocio levítico nunca hizo nada perfecto, ¿ya? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice la palabra, ¿no?, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué haría Dios un orden distinto de sacerdocio mostrado por Melquisedec? Si el sacerdocio, hermanos, levítico fuera totalmente suficiente, te fijas que en el caso del sacerdocio levítico nunca pudo quitar el pecado, hermanos. ¿Te fijas? Si la perfección pudiera venir por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad entonces habría de otro sacerdocio? Entonces, el simple hecho de que Dios describa a un sacerdote según el orden de Melquisedec muestra que hay algo, ¿no es cierto?, que faltó o que falta en el sacerdocio
según Aarón, digamos, según el orden de Aarón. O sea, ¿te fijas? Y ahí te damos cuenta, hermanos, que la ley, cuando se entrega la ley en el Antiguo Testamento, no tenía la intención, ¿no es cierto? No tenía otra intención que mostrar que el hombre no podía salvarse solo, que necesitaba uno superior, ¿ya? Entonces, hermanos, cuando hablo porque bajo él recibió el pueblo la ley, el sacerdocio levítico, hermanos, es el sacerdocio asociado con la ley de Moisés, ¿cierto? ¿Ya? El sacerdocio de Melquisedec es asociado con Abraham, no con Moisés. ¿Te fijas las dos líneas cómo van? Entonces, ahora vemos entonces que el cambio de sacerdocio y el cambio de lugar de la ley de Moisés, dice, es necesario, dice, porque el versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces el sacerdocio de Aarón estaba conectado a la ley de Moisés. Y así que si es cambiado el sacerdocio, debemos anticipar algún cambio en el estatus o el lugar que tiene la ley. Entonces, vemos entonces que dice el versículo 13 y 14, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, bajo la ley de Moisés, Dios ordenó específicamente que solo aquellos de la familia de Aarón podían servir en el altar del sacrificio, cuando estaba estipulándose todo lo que era la ley. Entonces, ¿de quién se dice esto? Es de otra tribu. Entonces, Jesús obviamente no es de la familia de Aarón, ni siquiera de la tribu de Leví. Es, como dijimos, de la tribu de Judá, la tribu, ¿no es cierto?, del linaje de Jesús. No tenía nada que ver con el sacerdocio de Aarón. ¿Te fijas? Entonces, el sacerdocio asociado con la ley de Moisés, por lo tanto, de acuerdo con el sacerdocio de Aarón y la ley de Moisés, Jesús nunca podría ser un sacerdote. ¿Ya? O sea, porque no viene de la línea de la tribu de Leví. Entonces, si Él es nuestro sacerdote, debe ser bajo otro principio. Y aquí vamos a ir viendo, aclarando este capítulo, porque este capítulo, hermano, me llegó a doler la cabeza, porque no es sencillo, como dije. Hay que tener paciencia con este capítulo y pedirle al Señor claridad, pedirle luz, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, los versículos 15 al 17, y me falta poquito para terminar, la declaración de Dios de que el Mesías pertenece a otra orden del sacerdocio, en Salmo 110. Ahí está, 110.4, ahí aparece. Y esto es aún más manifiesto. Voy a leer los versículos 15 al 17. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, el sacerdocio de Jesús no estaba basado en una ley o en una herencia, ¿te fijas? Sino en el poder, ahí estaba basado en el poder de una vida indestructible de parte de Dios. Porque eso es lo que hizo el Señor. Entonces dice, tú eres sacerdote para siempre. Y este podía ser dicho del Mesías, ¿no es cierto? Tú eres sacerdote para siempre. Está hablando del Mesías, que era un sacerdote de acuerdo a la orden, vuelvo a repetir, a la orden de Melquisedec. Entonces nunca podría ser dicho de un sacerdote de acuerdo a la orden de Aarón, pues ninguno de ellos tenía el poder de una vida indestructible. Fíjate que cuando el sumo sacerdote tenía que ir a la presencia de Dios una vez al año, primero tenía que, ¿cierto?, sacrificar un animal, y él, ¿no es cierto?, porque era tan pecador como los otros, tenía que presentar ofrenda. Entonces vemos, hermanos, que nunca, Aarón, nunca pudo ir por esa línea, ¿no? Ninguno de ellos, ninguno de los sacerdotes antiguos, estamos hablando del Antiguo Testamento, tenía una vida indestructible, y cada uno de ellos servía por un tiempo limitado nada más como sacerdote, ¿ya?
limitado a su propia vida útil, en este caso. Y ahí notamos, ¿no es cierto?, cómo el sacerdote que tenemos nosotros ahora es indestructible, eterno, nunca va a fallar ni nunca va a morir. Entonces vemos, hermanos, que en Mateo 27:1 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, ¿ya? Y entre aquellos hermanos que conspiraron, fíjate, para dar muerte a Jesús, había sacerdotes de la orden de Aarón, ¿sí? Pero Jesús, por el poder de una vida indestructible, les mostró que Él era superior cuando triunfó sobre la muerte. La muerte no podía retenerlo, claro, porque nunca había pecado. Si nosotros morimos porque todos hemos pecado, ¿te fijas el detalle? Entonces, pero Él como nunca pecó, la muerte no lo pudo retener. Entonces, hermanos, cuando dice, hermanos, porque la ley, ya, el mandamiento anterior es anulada como medio, hermanos, para establecer nuestra relación y acceso a Dios. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Ya? Voy a dejar hasta aquí, hermano, porque se pone bastante complicadita la cosa, pero yo no quisiera pasarlo así como tan rápida la cosa, porque me da la impresión, hermanos, que necesitamos ahondar un poco más. Tengan paciencia los que están escuchando, porque seguramente, bueno, ¿de qué está hablando? Aquí estamos hablando de porotos, pues, hermano, estamos hablando de alimentos sólidos, ¿ya? Para los que han crecido un poco más, porque si usted le habla esto a una guagua no entiende nada, hermanos, ¿no? Así que vamos a seguir trabajando con el sacerdocio según Melquisedec, ¿ya? De hecho, hermano, quiero comentarle unas cositas más antes de irme, quedan 2 minutitos. Por ejemplo, hay una serie de contrastes. El autor de Hebreos elabora la superioridad de Melquisedec sobre los sacerdotes levíticos y establece 5 puntos. Los levitas reciben diezmo de la gente y es un derecho, ¿ya?, que solo ellos tenían. Melquisedec recibió diezmo de Abraham, aunque no era de la tribu de Leví, ya que no existía todavía. Se podría objetar, ¿no es cierto?, que aunque eso le puso al nivel de los levitas, no prueba que fuera superior a ellos. Así que nuestro autor añade otros 4 puntos. Mire, segundo, los levitas reciben los diezmos de sus hermanos israelitas. Melquisedec no era israelita, ¿ya? Todavía no existía el pueblo de Israel, acuérdese, ¿sí? Sino era un extranjero, y no fue un israelita cualquiera el que le dio los diezmos, sino nada menos que Abraham, el fundador de la nación. ¿Te fijas? El fundador de la nación. Entonces, y tercero, era un mandamiento, hermanos, de la ley, lo que confería a los israelitas el derecho de recibir diezmo. Pero Melquisedec los recibió por ser quien era. Tenía tal grandeza personal que no necesitaba de ningún mandamiento, ya, que le autorizara a recibir diezmos. ¿Ok? Entonces, y número 4, los levitas reciben los diezmos como hombres mortales que son, pero Melquisedec porque vive para siempre. Y finalmente presenta una razón muy curiosa, que incluso pide disculpas antes de mencionarla. Leví era descendiente directo de Abraham, su bisnieto, y el único legalmente autorizado, hermano, para recibir diezmos en las personas de los otros descendientes. Ahora bien, si fue más tarde descendiente de Abraham, eso quiere decir que entonces aún estaba en el cuerpo de Abraham, o sea, era parte de Abraham también. Por lo tanto, cuando Abraham le dio diezmos a Melquisedec, Leví también se los dio. ¿Te fijas? Porque era parte de la vida de Abraham. Entonces, estaba incluido en Abraham, y esta es la prueba final de que Melquisedec era superior incluso a Leví. ¿Te fijas? Entonces, es un razonamiento sumamente sorprendente, pero no cabe duda, hermanos, ya, de que era convincente para los que lo leían. Aunque no nos parezca extraño, este argumento comporta la gran verdad, ya, de lo que hace una persona que revierte, ¿no es cierto?, en sus descendientes.
y se comete, no sé, y si comete algún pecado, puede transmitir a sus descendientes la tendencia a alguna debilidad física, que es su consecuencia. Si adquiere en este caso un carácter noble, transmite una buena herencia a sus sucesores, ¿no? Pero Leví, según este argumento, recibió el efecto de lo que había hecho Abraham. Y ahí subyace, entre las aparentes fantasías del razonamiento rabínico, la verdad de que ninguna persona vive para sí sola, sino que transmite algo de sí misma a los que la siguen. Así que, hermanos, una bendición entonces. Vuelvo a repetir, quedé así con un poco así como de... Este capítulo es complicadito, hermano, es complicado, pero es la palabra del Señor, tenemos que seguir estudiándola, tenemos que seguir leyéndola. Yo le aconsejo, léalo por favor varias veces, capítulo 7, si puede leer algunos comentarios sería mucho mejor para captar un poquito más acerca de este capítulo 7. Yo voy a buscar algunas verdades que nos puedan ayudar ahí. Vamos a seguir mañana con la segunda parte para ver si podemos avanzar un poco más, ¿ya? Con respecto a este capítulo. Así que un abrazo, hermanos, que sean muy bendecidos. Mañana nos encontramos con el capítulo 7, parte 2, porque esta es la parte 1. Un abrazo, hermanos, y Dios les bendiga grandemente.